Suma teológica. Parte segunda. AE. Cuestión 86. Las oblaciones y primicias. Trataremos a continuación de las oblaciones y primicias. ¿Qué os de Chinchinter? Formulamos sobre este particular 4 preguntas. ¿Hay alguna oblación que obligue bajo precepto? ¿A quiénes deben hacerse las oblaciones? ¿Qué cosas se deben ofrecer? Hablando en especial de las primicias, ¿están los hombres obligados a ofrecerlas necesariamente? Artículo 1. ¿Están los hombres obligados bajo precepto a hacer oblaciones? Lat. Objeciones por las que parece que los hombres no están obligados bajo precepto a hacer oblaciones. Juan, porque tal como queda dicho, 1-2Q, 3A, 3. Los hombres en los tiempos evangélicos no están obligados a la observancia de los preceptos ceremoniales de la antigua ley, pero el hacer oblaciones forma parte de los preceptos ceremoniales de la antigua ley, pues leemos Ex 23:14. 3 veces al año celebraréis fiestas en mi honor, y a continuación, punto 15 se añade, no aparecerás ante mí con las manos vacías. Luego actualmente los hombres no están obligados bajo precepto a hacer oblaciones. ¿Tú? Las oblaciones dependen, antes de hacerse, de la voluntad del hombre, como nos consta por lo que dice el Señor. Si haces tu ofrenda ante el altar, cual si esto lo dejase al arbitrio de los oferentes, pero una vez que se han hecho las ofrendas ya no hay posibilidad de repetirlas. Luego de ningún modo está uno obligado bajo precepto a hacer oblaciones. A todo aquel que está obligado a entregar algo a la Iglesia, si no cumple con su obligación, se le puede forzar mediante la negación de los sacramentos eclesiásticos, pero parece ilícito denegar los sacramentos a quienes no hayan querido hacer ofrendas, según el decreto aquel del Sexto Sínodo, recogido en 1. El que dispensa la Sagrada Comunión no exija nada de quien recibe tal gracia. Si exige algo, que se lo deponga. Luego no están obligados los hombres necesariamente a hacer oblaciones. Contra esto está lo que dice San Gregorio. Procure todo cristiano ofrecer algo a Dios para el culto solemne de la misa. Respondo, que conforme a lo explicado, que 85a, 3-3, se da comúnmente el nombre de ofrenda a todas las cosas que se ofrecen y destinan al culto de Dios, pero de tal modo que si una cosa se ofrece para ser consumida a honra y gloria de Dios, como intentando cumplir al ofrecerla un rito sagrado obligatorio, no solo es en este caso ofrenda, sino también sacrificio. Es por lo que se dice, Ex 29:18, ofrecerás todo el carnero en holocausto sobre el altar. Es ofrenda que se hace al Señor el olor suavísimo de la víctima de Dios. Y en otra parte, Lev 2:1. Si alguien ofreciere la oblación de un sacrificio al Señor, su ofrenda será flor de harina, pero si de tal modo se hace la entrega que permanece íntegra la ofrenda que deberá destinarse al culto divino o gastarse en lo que los ministros necesiten, entonces será oblación, no sacrificio. Tales oblaciones, por tanto, son por naturaleza voluntarias, según aquello del ex 25,2. Las recibiréis de quien espontáneamente las ofrece, y sin embargo, hay 4 razones por las que uno puede estar obligado a hacerlas. La primera, por un convenio anterior, como en el caso en que a alguien se le concede una posesión eclesiástica con la obligación de hacer determinadas oblaciones en determinadas fechas. Si bien esto, hablando con propiedad, tiene razón de censo, la segunda, por manda o promesa anterior, como cuando alguien ofrece una donación entre vivos o deja en su testamente algo a la Iglesia, sean bienes muebles o inmuebles, que han de entregársele más tarde. La tercera, por necesidad de la Iglesia, como en el caso en que sus ministros no tuvieran con qué sustentarse. La cuarta, por una costumbre establecida, y así están obligados los fieles en algunas solemnidades a hacer la ofrenda acostumbrada. Sin embargo, en estos 2 últimos casos, la oblación sigue siendo, en cierto modo, voluntaria en cuanto a la cantidad y la especie de los bienes ofrendados. A las objeciones. 1. Los hombres en la nueva ley no están obligados a hacer oblaciones en virtud de las solemnidades legales, tal como prescribe el Éxodo,
sino por algunas otras causas, como acabamos de decir, están obligados algunos a las oblaciones, no solo antes de que se hayan hecho, como en el primero, tercero y cuarto modos, sino también después de que por manda o promesa se las da ya por hechas, pues se debe realmente hacer entrega de los bienes que a modo de manda se han ofrecido a la Iglesia. Quienes no hacen las oblaciones debidas pueden ser castigados con la negación de los sacramentos, pero no por el mismo sacerdote a quien se deben hacer las ofrendas, para no dar la impresión de que exige algo por administrar los sacramentos, sino por algún superior. Artículo 2. ¿Las oblaciones se deben solo a los sacerdotes? Lat. Objeciones por las que parece que no solo a los sacerdotes se deben las oblaciones. 1. Parece ser que las oblaciones principales son las víctimas destinadas a los sacrificios, pero la Escritura llama víctimas a lo que se da a los pobres, conforme se lee en Heb Ult 16. No os olvidéis de la beneficencia y de compartir con otros vuestros bienes, ya que con tales víctimas se gana el favor de Dios, luego mucho más que a otros se deben las oblaciones a los pobres. En muchas parroquias los monjes participan de las ofrendas, pero no es lo mismo ser clérigo que ser monje, como dice San Jerónimo. Luego, no solo a los sacerdotes se deben hacer ofrendas. 3. Los seglares, por voluntad de la Iglesia, compran tales ofrendas, por ejemplo, panes y cosas por el estilo, pero no las compran sino con la idea de emplearlas para sus usos. Luego, las oblaciones también pueden pertenecer a los seglares. Contra esto está lo que dice el canon del Papa San Dámaso: tan solo a los sacerdotes que vemos que sirven a diario al Señor les es lícito comer y beber de las ofrendas presentadas dentro de la Iglesia, pues ya en el Antiguo Testamento prohibió el Señor a todos los israelitas, menos a Aarón y a sus hijos, comer los panes santos. Respondo que el sacerdote está constituido, en cierto modo, como árbitro y medianero entre Dios y el pueblo, como leemos de Moisés de T5, y por ello es el encargado de hacer llegar al pueblo los dogmas divinos y los sacramentos, y a su vez también por medio de él deben ofrecerse a Dios las cosas del pueblo, como las preces, sacrificios y oblaciones, conforme a aquel texto del apóstol, Heb 5.1, todo pontífice, tomado de entre los hombres en favor de los hombres, es instituido en las cosas que miran a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por tanto, las oblaciones que el pueblo presenta a Dios quedan a disposición de los sacerdotes, no solo para que tomen de ellas lo que necesitan, sino también para distribuirlas como administradores fieles, empleando una parte en atender al culto divino, otra en el sustento propio, pues quienes sirven al altar del altar toman su parte, y una tercera para los pobres, a quienes hay que mantener, en la medida de lo posible, con los bienes de la Iglesia, pues también el Señor, como escribe San Jerónimo, super MT, reservaba una porción para los pobres. A las objeciones, 1. Lo mismo que las limosnas dadas a los pobres propiamente no son sacrificios, pero se las llama así porque se hacen por amor de Dios, de igual modo, y por la misma razón se las puede llamar oblaciones, aunque tampoco en este caso hablamos con propiedad, ya que no se ofrecen inmediatamente a Dios. Realmente, las oblaciones propiamente dichas se ponen al servicio de los pobres, no por manos de los oferentes, sino a través del ministerio de los sacerdotes. Los monjes o los demás religiosos pueden recibir ofrendas por 3 razones. La primera, como pobres, por ministerio del sacerdote o por disposición de la Iglesia. La segunda, si son ministros del altar, en cuyo caso pueden recibir directamente las ofrendas que espontáneamente les ofrecen. La tercera, si las parroquias son suyas, y en este caso pueden recibirlas, porque se les deben, como rectores que son de una iglesia. Ciertas ofrendas, los cálices, por ejemplo, y los ornamentos sagrados, una vez que hayan sido consagradas, no pueden ser usadas por los seglares. Es así como hay que entender el decreto de San Dámaso. En cambio, de lo que no está consagrado, sí pueden usar, porque lo administran los sacerdotes, y de ellos pueden adquirirlo a modo de donación y de venta. Artículo 3. ¿Pueden los hombres hacer oblaciones de todo lo que poseen lícitamente? Lat.
objeciones por las que parece que no pueden los hombres hacer oblaciones de todo lo que poseen lícitamente. Porque, según las leyes humanas, hace mal la meretriz en serlo. Aunque no es inmoral el que cobre lo pactado, y, según esto, posee legítimamente, pero no le es lícito hacer oblación de lo así ganado, según aquello de DT 23:18. ¿No harás oblación en la casa del Señor tu Dios del precio de la prostitución? Luego no es lícito hacer oblación de todo cuanto se posee legítimamente. En ese mismo libro se prohíbe ofrecer en la casa de Dios el precio pagado por un perro, pero es evidente que es justa la posesión de lo pagado por un perro en una venta justa. Luego no es lícito hacer oblación de todos los bienes poseídos legítimamente. En Mal 1,8 se nos dice: si se ofrece lo que está cojo o enfermo, ¿acaso no se obra mal? Pero es lícito poseer un animal cojo o enfermo. Luego, según parece, no de todo lo justamente poseído se puede hacer oblación. Contra esto está lo que se dice, Prov 3,9. Honra al Señor con los bienes de tu hacienda, pero a la hacienda del hombre pertenece todo cuanto posee justamente. Luego de todo lo justamente poseído se puede hacer oblación. Respondo que, como escribe San Agustín en su libro de Verb, sí, después de haber robado a un inválido, con parte de los despojos sobornases a un juez para que dictara sentencia a tu favor, es tan grande la fuerza de la justicia que una acción así a ti mismo tendría que parecerte mal, y tu Dios no es cual no debe ser tú. Es por lo que se nos dice en Eclo 34:21. Impura es la oblación de quien inmola lo injustamente adquirido, por lo que está claro que no se puede hacer oblación de los bienes que se han adquirido o se poseen injustamente. En la antigua ley, en que todo era figura a algunas cosas, por lo que significaban, se las tenía por impuras, y era ilícito ofrecerlas, pero en la nueva ley a toda criatura de Dios se la considera pura, conforme a lo que se nos dice en la carta a Tito 1:15. Así, pues, por razón de su naturaleza, cualquier cosa legítimamente poseída puede servir de oblación. Solo accidentalmente ocurre que un bien legítimamente poseído no pueda ofrecerse, por ejemplo, cuando tal ofrenda va en perjuicio de otro, como en el caso del hijo que ofrece a Dios lo que tiene obligación de emplear para el sustento de su padre, lo cual reprueba el Señor, Mt 15:5, o también por razones de escándalo, menosprecio o cosas por el estilo. A las objeciones, 1. En la antigua ley se prohibía ofrecer el precio de la prostitución por su impureza. En la nueva ley, en cambio, por razón de escándalo, para que nadie piense que la Iglesia está a favor del pecado, se acepta la ofrenda que se le hace de lo que pecando se ha obtenido. 2. Al perro, según la ley, se le tenía por animal impuro. Otros animales impuros, a pesar de serlo, eran rescatados y se podía ofrecer su precio, según aquello del Lev Ult, Pond 27. Si se trata de un animal impuro, lo rescatará el que lo ofreciere. Pero al perro ni se le ofrecía ni se le rescataba, fuera porque los idólatras empleaban perros en los sacrificios a los ídolos, o también porque eran símbolo de la rapiña, que no puede constituir materia de oblación, Is 61,8. A pesar de todo, esta prohibición cesó en la nueva ley. 3. La ofrenda de un animal ciego o cojo se hacía ilícita por 3 razones. La primera, por razón de aquel a quien se destinaba, de ahí aquellas palabras de Mal 1,8. Si ofrecéis para inmolarlo un animal ciego, ¿acaso no obráis mal? Pues convenía que en los sacrificios no hubiese defecto alguno. La segunda, por menosprecio, porque allí mismo se añade en el versículo 12, vosotros profanasteis mi nombre diciendo, la mesa del Señor está contaminada, y lo que se pone sobre ella es despreciable. La tercera, por un voto hecho anteriormente, por el que el hombre se comprometió a dar íntegro lo que había prometido. De ahí lo que se añade allí mismo. Vía 14. Maldito el fraudulento, que, teniendo en el rebaño machos y habiendo hecho un voto, sacrifica a Dios lo estropeado. Estas mismas razones siguen en pie en la nueva ley. Pero si cesasen, tal oblación no sería ilícita. Artículo 4. ¿Obliga a todos los hombres el pago de las primicias? Lat. Objeciones,
por las que parece que no obliga a todos el pago de las primicias. On. En Ex 13,9, después de haber dado la ley de los primogénitos, se añade: esto será como señal en tu mano, con lo que parece que se trata de un precepto ceremonial, pero los preceptos ceremoniales no son obligatorios en la nueva ley. Luego no obliga el pago de las primicias. Las primicias se ofrecían al Señor por algún beneficio especial hecho por él a su pueblo. De ahí lo que se dice en DT 26,2. 3. Tomarás las primicias de todas tus cosechas, te presentarás al sacerdote en funciones durante esos días, y le dirás: yo confieso hoy delante del Señor, tu Dios, que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros padres que nos había de dar. Luego las demás naciones no están obligadas al pago de las primicias. 3. Lo que uno tiene obligación de cumplir debe estar bien determinado, pero la cantidad de las primicias no se determina ni en la nueva ni en la antigua ley. Luego no están los hombres obligados necesariamente al pago de las primicias. Contra esto está lo que se dice: todo el pueblo tiene obligación de pagar a los sacerdotes los diezmos y primicias a las que tienen derecho, tal como hemos decretado. Respondo que las primicias pertenecen a alguna de las clases de oblaciones, porque se ofrecen a Dios con especial profesión de homenaje, conforme se lee en DT 26,3. Tal es el motivo por el que allí mismo, 21,4, se añade: el sacerdote, tomando la cesta de las primicias de manos de quien las trae, la pondrá delante del altar del Señor, tu Dios. Y a continuación, 10, se añade le manda que diga: por ello ofrezco ahora los frutos de la tierra que el Señor me dio. Se ofrecían pues las primicias por una causa especial, a saber, en reconocimiento del beneficio divino, como queriendo testimoniar con ellas que recibían de Dios los frutos de la tierra, y que por tanto se sentían obligados a ofrecer parte de ellos a Dios, según aquello de Primera Par, Ult 14, lo que recibimos de tu mano te lo damos, y, puesto que a Dios debemos ofrecerle lo mejor, se preceptuó ofrecerle las primicias, como porción principal de los frutos de la tierra, y habida cuenta de que al sacerdote se le instituye en favor del pueblo en las cosas que se refieren a Dios. Heb 5.1. Por eso las primicias ofrecidas por el pueblo se las destinaba al uso de los sacerdotes, por lo cual leemos, Num 18.8, habló así el Señor a Aarón: mira que te encomiendo la guarda de mis primicias. Pertenece asimismo al derecho natural, el que el hombre ofrezca en honor de Dios, parte de las cosas que Él le ha dado, pero el que esta parte se entregue a tales personas, o se tome de los primeros frutos, o en tal cantidad, esto, ciertamente, se determinó en la antigua ley por derecho divino, en la nueva se lo determinó por una disposición eclesiástica, por la que los hombres quedan obligados a pagar las primicias según las costumbres de cada lugar y la necesidad de los ministros de la Iglesia. A las objeciones 1. Los preceptos ceremoniales eran propiamente prefiguraciones del futuro, y así cesaron ante la presencia de la verdad prefigurada. Por el contrario, la ofrenda de las primicias simbolizaba un beneficio pasado, que según el dictamen de la razón natural, daba origen a un deber de gratitud. Por eso esta obligación, en lo que tiene de general, permanece. Las primicias se ofrecían en la antigua ley no sólo por el beneficio de la tierra de promisión que Dios les había dado, sino también por el de los frutos de la tierra dados por Dios. Por eso se lee DT 26:10. Ofrezco las primicias de los frutos de la tierra que el Señor Dios me ha dado, y esta segunda causa es común a todos los hombres. Puede decirse también que así como la tierra de promisión fue un beneficio especial de Dios, de igual modo fue beneficio general hecho a todo el género humano la concesión del dominio de la tierra, según aquellas palabras del Salmo 113:16. Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. 3. Mas conforme escribe San Jerónimo, por tradición recibida de nuestros mayores sabemos que los que más daban como primicias a los sacerdotes la 40ª parte, y los que menos la 60ª. Parece, pues, que entre estos dos extremos debe fijarse la cuantía de las primicias que deben ofrecerse, de acuerdo con las costumbres del lugar,
Se obró, sin embargo, razonablemente al no concretar con una ley la cantidad exacta de las primicias, porque, como ya hemos dicho, se las da a manera de ofrenda, y es esencial en las ofrendas el que sean voluntarias.